Vamos a hablar hoy sobre un tema tan importante que nos pasa a todos los profesionales que tenemos esta falencia, que es el pánico escénico en el periodismo, en la comunicación social. Ahora, ¿qué es el pánico escénico? ¿Qué entienden ustedes por pánico escénico? Samuelito nos está acompañando en las diapositivas. Si alguien puede alzar la mano, es un tema abierto y pueden comentar. Pamela, ¿qué entiendes por pánico escénico? O Zulín. Bueno, Nervios, de pronto, o sea, no poder expresarse ante el público, ante las personas o exacto, delante de cámaras. exacto, sí. El pánico escénico es comprender y manejar el miedo frente a la cámara, frente al micrófono, a la audiencia, para proyectar seguridad y credibilidad profesional, ¿verdad? Porque nos pasa que estamos bien, pero nos ponen un micrófono al frente, este aparatito que es pequeñito, pero nos puede causar nerviosismo y muchas veces pues no sabemos cómo manejar. Ahora, el miedo es normal sentirlo, no es algo biológico. El punto es cómo manejarlo. Entonces, ahí viene la pregunta que nos hacemos. ¿Qué es exactamente el pánico escénico? Es sentir nerviosismo y lidiar pues con la inseguridad. Esto pues no es que refleja falta de talento ni debilidad profesional, es una respuesta biológica y psicológica de supervivencia ante la exposición pública. Entonces, esto es exactamente pues el pánico escénico, ¿no? Ahora, estos puntos que vamos a tratar es sobre la biología del miedo, ¿no? ¿Qué lo origina? La adrenalina y el cortisol. ¿Se han escuchado hablar sobre la adrenalina? ¿Qué entienden sobre la adrenalina? Bueno, es una hormona clave para la supervivencia del ser humano, ¿verdad? Que el cuerpo la libera en situaciones de estrés, de nerviosismo. Entonces, ahí nos ponemos con mucho estrés con la adrenalina cuando vamos a dar una exposición, un discurso. Y también el cortisol, que es conocida como la hormona del estrés. Entonces, en estos actos comenzamos a liberar estas hormonas de nerviosismo, como es la adrenalina y el cortisol, y tenemos que aprender a manejarlas, ¿no? Porque el cerebro interpreta esta exposición a un lente o a un micrófono como una amenaza real. ¿Y cómo la activa inmediatamente? El instinto de la lucha en ese momento. Físicamente, esto genera, por ejemplo, nos da taquicardia. ¿Saben lo que es la taquicardia? Comenzamos a sudar, la sudoración en las manos, la sequedad en la boca, mientras que mentalmente esto te hace sentir como si estuvieras en un cuarto oscuro y no saber para dónde ir, completamente paralizado y sin saber qué hacer. Entonces, ¿cuál sería el objetivo en este punto? No se trata de eliminar esta respuesta biológica, sino de aprender a canalizar este pico de energía para transmitir pasión, estado de alerta y presencia ante la cámara. No sé si en la universidad han visto este tema, el miedo escénico, Esther o Zulín. ¿Sí han abordado este tema que es muy importante para el comunicador social? ¿Me escuchan? Disculpe que pregunto. Si han abordado este tema en la universidad El sobre el pánico. miedo escénico, o Sí, sea, como estudiantes. sí. Sí, eso es muy importante. Ahora, ¿por qué es tan común en el medio? Por ejemplo, cuando estamos proyectando un en vivo, ¿verdad? Por ejemplo, estoy yo en este momento haciendo un pantallazo, ¿verdad? Entonces, la falta de edición en los medios en vivo dispara la ansiedad y pues obviamente nos obliga a improvisar. Entonces, para dominar la preparación es fundamental estar previamente informado. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la confianza necesaria para comunicar y proyectar seguridad. Si no estamos preparados, no hemos leído, no podemos improvisar. Entonces, eso es muy importante
¿Por qué? Porque el periodista es el rostro de la información y también pues existe un miedo inherente a ser juzgado, a cometer errores en el momento de documentar una noticia, de hacer un reportaje. Entonces es muy importante manejarlo. Por ejemplo, ¿qué puede pasar también lo impredecible cuando estamos dando una noticia que a mí me pasó? Noticias, por ejemplo, de una última hora, fallas técnicas de audio, ¿verdad? O nos puede tocar un entrevistado hostil, que eso nos va a provocar nervios, y pues es importante pues saber manejarlo, ¿no? Por eso es que es tan común el pánico escénico. Por ejemplo, recuerdo que un colega en la pandemia, él se arrodilló en una iglesia y comenzó a llorar. Tú puedes decir, los nervios lo atacaron, no supo manejar la situación, porque el miedo a veces se apodera y no sabemos qué hacer. También pues por el qué dirán, ¿no? Eso es importante. Ahora, es muy también un punto sobresaliente es tener y manejar la credibilidad en el comunicador, eso es muy importante y eso no solamente nos enseñan en la universidad, sino que es en la práctica diaria. ¿Qué es la credibilidad? ¿Alguien sabe qué es la credibilidad en el comunicador? Bueno, es la confianza inquebrantable entre el periodista y su audiencia. ¿Y cómo se construye? Con la verdad y se respalda con la preparación y se defiende con la ética. Entonces, todo comunicador debe de cuidar la credibilidad porque es la seriedad y la seguridad que tú proyectas en la información, en la noticia. Ahora, otro punto también que nos ayuda es improvisar. Todo comunicador debe saber improvisar. Para ello es muy importante en la improvisación estar preparados, porque si no estamos preparados, no estamos seguros. Entonces, la improvisación periodística es la habilidad mental de estructurar las ideas y reaccionar en tiempo real ante imprevistos. ¿Cómo? Apoyándose siempre en la información y en la lectura previa y jamás en los supuestos, en una suposición. No, entonces es muy importante leer. Me he dado cuenta que muchos comunicadores no leen, no se preparan, no investigan a su entrevistado. Entonces eso nos da falencias, debilidades. Ahora, ustedes se han preguntado cuáles serían las estrategias para manejar el pánico escénico. ¿Ustedes cómo manejan, por ejemplo, cuando tienen que dar una exposición en la universidad de algún tema específico, sobre todo en producción de televisión, que te mandan a exponer o producción radial? ¿Cómo han manejado los nervios? Porque todo es normal sentirlos, ¿no? También es algo biológico. Pueden comentar al respecto. ¿Sí me escuchan? Hola. Pues yo creo que o sea, para todo, como usted dice, hay que estudiar el tema, hay que conocer al entrevistado, hay que conocer el tema que se va a tratar. Y aún así, cuando está frente a una cámara o un micrófono, pues los nervios traicionan y uno puede olvidarse de la información, así lo haya estudiado, pero ahí es cuando si tenemos algo de conocimiento, podemos de cierta manera improvisar. Exacto, para improvisar, pues, El tema. ajá, exacto, para improvisar, pues hay que leer muchísimo y estar preparados y sentirnos seguros porque eso es lo que vamos a proyectar. ¿Ok? A ver, tenemos una manito levantada. ¿Cuál es la manito levantada? Si Hola, nos hola, buenas ayuda, tardes. Ricardo, a ver, ¿cuál es la manito levantada? De Adrián Puna, hola, buenas tardes. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo tuve una experiencia hace algún tiempo de unas personas que iban a entrevistar y los periodistas primero conversaban con ellos sobre el tema que iban a tratar y todo, como para quitarle los nervios a la persona o a su vez la persona que iba a entrevistar se quitaba los nervios de esa manera conociendo a la persona que iba a entrevistar, dialogando con ella primeramente. Claro, antes de entrar a una entrevista, obviamente pero antes tú tienes que conocer a tu entrevistado, su hoja de vida,
todo lo que puedas abarcar de tu entrevistado. Y en el momento, pues antes de empezar la entrevista, claro, es de lado y lado los nervios, pueden conversar y eso ayuda pues a eliminar un poco los nervios, no del todo el 100%, ¿no? ¿Verdad? Ahora, otro punto que los estudiantes, a ver, ¿es bueno o no es bueno entregar el banco de preguntas a los entrevistados? Antes para limar los nervios. ¿Qué piensan ustedes como estudiantes? Sí, creo que se debe entregar un banco de preguntas para saber en qué temas nomás uno va a abordar con la persona o sea, uno como entrevistador, qué es lo que nomás le va a preguntar a la otra persona, porque de pronto llega a haber una pregunta de tipo incómoda como para el entrevistado, de cualquier manera, no justamente tiene que ser de una índole directa, sino que hay a veces temas que no le gustan a la persona tratar y por eso es como una guía, ¿ya? Yo vamos a hablar hoy día de esto, vamos a conversar de esto, ¿qué te parece? Bueno, me parece bien que conversemos esto ya hay por eso le digo, hay un diálogo anterior a la persona, ya con libreto, como quien dice, con libreto en mano, ¿verdad? En el banco de preguntas. Sí, Ah, a ver, uno formula su banco de preguntas, ¿verdad? Como comunicador, pero no es ético enviar el banco de preguntas a tu entrevistado, sobre todo cuando estamos en momentos políticos, porque prácticamente estás alertando al entrevistado las respuestas que él va a tener y no es en sí profesional hacerlo, porque él pues tiene que mostrarse a la audiencia y estar preparado para responder a su público, a su comunidad. Entonces, sí, en cuanto a la política, pues sí, en lo personal, pues yo no envío el banco de preguntas. Si el político está preparado, debe estar preparado para todo y para responder, ¿no? Eso es muy importante. Sí, Tú estás aquí también hago un dime, paréntesis, Katiuska, que es muy importante sí, esto, especialmente en Ecuador, porque la parte de comunicación, periodismo, ética profesional se ha perdido en los últimos años. Y mira, inclusive yo estando en ujú, Quito hace 15 años en una entrevista, me dijeron que me iban a hacer 5 preguntas y me dieron un banco de 3 y me dejaron 2 que no me iban a decir. Pero no debería ser así, como tú dices, debería ser sin entregar un banco de preguntas porque deben estar ujú, listos y deben ser transparentes con la audiencia. El entregar un banco de exacto, preguntas es ser una mentira para la persona que te está ujú, viendo. exacto, claro que sí, porque tiene que ser pues todo original, real y no dar pues, un banco de preguntas. Tal vez la periodista que lo iba a hacer era nueva y no estaba preparada, por ejemplo, para responder a una respuesta y dijo, bueno, voy a ayudarme a enviarlo en banco de preguntas, pero tú no le pediste el banco de preguntas, fue iniciativa de ella que te lo envió, ¿verdad? Nancy Moncayo dice quisiera hablar. Bueno, Nancy, adelante, te Sí, escuchamos. buenas tardes. No sé si me escucha ahí. Sí, sí, claro, Nancy. Ya, respecto a lo que dijo el joven o el señor sobre los bancos de preguntas, no creo que se hable de una mentira cuando uno vaya a hacer una entrevista llevando un banco de preguntas. Más bien creo que eso se puede manejar de que no nos salgamos del tema, porque cuando uno va a entrevistar sobre un tema en específico. Y entonces si lo dejamos como que a la improvisación se pueden salir de este tema, lo vuelvo a repetir, y ya no llegaríamos al punto que queremos en la entrevista. O sea, yo creo que el banco de preguntas no es como que no es como que algo en lo que se mienta a la persona, y le da a la oportunidad al entrevistado también de conocer, porque a veces hay temas que los que no quieren responder y es peor que te digan en el momento, no, no voy a hablar sobre ese tema, o yo te dije que no quería hablar sobre eso. Entonces ellos ya van a saber lo que se va a hablar. Es lo que me han enseñado a mí, por lo menos a mí me lo han dicho en la carrera de comunicación que estoy estudiando, es lo que nos han enseñado. Claro, De aquí que hay que tienes hacer que una enviar el distinción. banco. Una cosa es Okey. el temario, otra cosa es Ujú, banco de preguntas. Y aquí estamos hablando de banco de preguntas, lo cual no se aconseja. El temario sí, y eso es diferente. Entonces, tengamos esa diferenciación clara. ujú. Claro, o sea, el tema lo puedes obviamente enviar, pero no puedes dar el banco de preguntas, porque eso no es serio, no es ético.
y pues obviamente la ciudadanía espera respuestas. O sea, la persona, así como el periodista se prepara para un banco de preguntas, yo me preparo cuando tengo que entrevistar aquí a un político en Nueva York, me leo su hoja de vida, su pasado, vida y confeso, y yo me preparo. Como le dije en una entrevista una vez en Ecuador a un político que era candidato a alcalde, es que me estaba pidiendo el banco de preguntas, yo le dije, si yo me preparo y me tomo el tiempo para entrevistarlo, yo por qué le voy a enviar el banco de preguntas. Usted también tiene que estar preparado para responderle a la ciudadanía. Y más aún si estamos en una candidatura política y no le envíe el banco de preguntas. Algo iba a decir Teddy creo, Teddy Marcillo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Estaba en el punto de cuando era una entrevista política. Justamente ya lo mencionaba usted que si usted le manda el banco de preguntas al político, claramente va a trabajar en base a esas preguntas para lo que hacen generalmente los políticos, mentirle a la gente, para que voten por ellos. Exacto. Es más, algunos políticos, no sé si, bueno, es que están estudiando todavía, por uno que ya tiene 20 años en el ejercicio de la profesión, me ha pasado que dice, mira, te envío $500, una ayuda para el medio de comunicación, y tú me envías el banco de preguntas. A mí me pasó y la pasaba a colegas. Entonces, no es ético y no es maduro enviar el banco de preguntas, porque ellos tienen que estar preparados para responderle a la ciudadanía. Algo más me decía, si me ayudan con los nombres, por favor. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Sí se escucha? Repite la pregunta, por favor. Sí, sí, sí se le escucha. Yo lo que quería acotar es que, bueno, si es una entrevista, o sea, yo entiendo que aquí hay diferentes puntos de vista, ¿no? Pero yo creo que si es una entrevista en vivo, por supuesto no vas a poder enviar un banco de preguntas, como lo dijo la persona que habló anteriormente, pero si es una entrevista que ya está coordinada previamente, primero ningún político te la va a aceptar, porque lo he hecho yo y lo hablo desde mi experiencia, no te la van a aceptar y decir, porque siempre te van a decir, ok, envíame el banco de preguntas y todas las que vas a hacer y yo te digo, sí, esta no. Claro, puede ser que no sea lo correcto, no, pero por lo menos como periodistas podemos llevar, aunque sea el mensaje positivo o negativo de este político a la ciudadanía. Lo peor es no saber nada, es no poder tener la entrevista y no saber lo que piensa esta persona. Pero Si es una entrevista que vas a hacer en vivo, ahí sí, o sea, ahí sí tienes que saber sobre el tema y no, obviamente no vas a llevar un banco de preguntas. Pero sería un tipo de censura si te hacen ese tipo de cosas cuando te dicen, esta pregunta sí, esta pregunta no. Y eso A ver, no depende también el medio de comunicación. Por ejemplo, yo empecé en Ecuavisa Quito. Tú a Ecuavisa, por ejemplo, el productor manda los reportes, tú le envías un banco de preguntas y automáticamente te pueden votar del canal, porque eso no es ético. Si a mí me dice el político, mira, esta pregunta, o mírame las preguntas, yo le digo, pues yo no lo entrevisto. Usted no está preparado para responderle a la ciudadanía. Entonces, vaya, prepárese y cuando esté listo, me llama y lo elimino y entrevisto al siguiente. O sea, no sé, ¿tú estás en algún medio de comunicación o en qué medio te pasó eso? Porque de verdad que me sorprende. Yo lo hago de forma personal, yo tengo mis redes sociales, no trabajo para ningún medio de comunicación, hago mis videos y mis entrevistas de manera personal. Ok, como youtuber. Lo hago en TikTok, en Facebook, también en YouTube, y tal vez sea, yo no estoy disipando porque aquí hay muchas personas que por lo que veo tienen muchísima más experiencia que yo. Yo me estoy basando en mi experiencia personal, ¿ya? Y como estamos aquí para aprender, yo por eso les estoy diciendo, o sea, lo que me ha pasado a mí. Yo he querido hacer entrevistas y me han dicho, bueno, a mí me gusta la política y de hecho mi contenido es sobre política y a mí me hablan sobre enviar bancos de preguntas y esta sí y esta no. Ah, claro. Seguramente porque esos candidatos saben de pronto tal vez que tú no eres una periodista titulada, ¿no? Sino que eres una youtuber y no puedes manejar porque no sabes los lineamientos, porque obviamente no has ido pues a las aulas a estudiar comunicación social, ¿no? Puede ser, pero tú como profesional, tú tienes que dirigir a tu entrevistado. Recuerda que tú tienes que llevarlo a tu terreno.
no permitir que el entrevistado te lleve al suyo, porque al entrevistado ponerte esas políticas o esas pautas, él te está llevando a su terreno y eso no es profesional. Nosotros como periodistas, como comunicadores, no podemos ir al terreno de nuestro entrevistado, sino nosotros traerlos a nuestro terreno. ¿Verdad? Eso es muy importante. Bueno, ahora entiendo, tú eres youtuber, pues no eres estudiante de comunicación social, ahora te entiendo, ¿no? No, yo soy Ajá. estudiante de comunicación Estás social. estudiando, ok. Sí, yo soy estudiante de comunicación social. Pero no estás en un medio, o sea, eres independiente como youtuber, Exactamente. ¿verdad? Ok, es por eso, porque no estás en un medio. Cuando tú estés en un medio, sobre todo en las cadenas grandes, que allá en Ecuador es Ecuavisa, Ecuavisa no te va a permitir que el entrevistado te lleve a su terreno y que tú le envíes el banco de preguntas, porque te va a poner un alto, un stop, te va a decir no, y te va a corregir si comienzas a hacer las pasantías o estás recién. No, así no es el manejo, esta es la estructura y este es el manejo que le vamos a dar. ¿Ok? Por eso es importante, pues, estas charlas y en los estudios para que tú te vayas puliendo y vayas aprendiendo, profundizando en esta línea. ¿Te parece? ¿Me escuchas? Listo, ¿alguna otra pregunta? Pamela, Islin, Teddy, ¿alguna pregunta que tengan al respecto? Si no, continuamos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, le Hola, hola. escuchamos. ¿Cuál Ok. sería, cuál sería una de las principales recomendaciones para poder hablar en público? Porque muchas veces estamos al frente, al menos en una exposición, y ya se nos nubla la mente. Entonces, ¿cuál sería, de parte de usted, para los estudiantes, cuál sería la primera recomendación para que ellos puedan aplicarla? Exacto, hacia allá vamos a ir. Ahora, las estrategias para manejar el pánico escénico es trabajar la seguridad para vencer la inseguridad. Tu miedo aliado es la información constante que te da tu cerebro. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Leer los periódicos a diario. Es importante siempre estar informado, siempre estar leyendo, escudriñando y nutrirse de libros. Eso nos va a dar el respaldo mental necesario para el momento de cubrir una noticia, hables con toda seguridad. Eso es muy, muy importante. Ya vamos a responder tu pregunta con amplitud, Teddy, ¿ok? Entonces, ¿qué más hace el miedo? Hace que nos encojamos físicamente y que agudicemos nuestra voz y que comencemos a balbucear, a tartamudear, ¿verdad? Por los nervios. Entonces, ¿qué es muy importante que a mí me ha dado buenos resultados? Anclar los pies firmemente en el suelo, erguir la postura y hablar desde el diafragma. Eso te devuelve la autoridad vocal y disminuye la tensión muscular. ¿Qué quiere decir esto? Siempre estar erguidos y seguros. Nuestros hombros tienen que ir hacia atrás. Eso nos proyecta seguridad. No, también el diafragma. Eso es algo muy importante que lo manejamos los comunicadores. ¿Saben lo que es el diafragma? Bueno, es el principal músculo respiratorio, justamente ubicado debajo de los pulmones, ¿no? Y controla la salida del aire necesario, ¿verdad? Para que haga vibrar, obviamente, las cuerdas vocales. Si en este aporte la voz va a sonar forzada, ahogada y débil. Entonces es muy importante manejar el diafragma, porque todos estos puntos nos va a dar seguridad, credibilidad y esto es muy importante. Ahora, ¿cuáles son las estrategias para manejar el pánico escénico? Hay un ejercicio muy bueno, Teddy, que al menos a mí me ha dado muchos resultados y me relaja muchísimo. Antes yo de salir a una exposición, respiro profundo, tomo aire, ¿verdad? En 4 tiempos, exhalo, aguanto el aire y luego lo suelto. Eso es un truco muy sencillo para decirle al cuerpo que todo está bien y así nos ayuda a disipar los nervios y nos calma el corazón de la taquicardia que obviamente nos va a dar en ese momento, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, también
Otro punto que al menos a mí me ha dado resultados, no sé si ustedes lo han practicado en algún momento, es ensayar el discurso que vamos a dar. No tener un testamento de apuntes, sino tener un bosquejo. ¿Qué es un bosquejo? Manejar las ideas principales que vamos a tocar en nuestro discurso. Otro punto también es practicar frente a un amigo, o sea, un público aliado. Puede ser tus padres, algún primo, algún familiar. ¿Qué haces? Lo sientas ahí al frente e imaginas tu público como que hubieran 200 personas en el auditorio. Y eso también te va a dar la seguridad para vencer los nervios, la práctica. También ver en un espejo, verse en un espejo y comenzar a escucharse y a leer en voz alta el bosquejo y de los puntos principales que vas a resaltar en tu discurso. Eso también a mí me ha ayudado muchísimo. También grabarme en el teléfono el discurso que voy a proyectar y luego pues reviso todas las imperfecciones y comienzo a mejorarlas, a pulirlas, ¿verdad? Eso es muy, muy importante, ¿no? La práctica también en el espejo. También lo que me ha ayudado también es juntar el pulgar, apretar el pulgar o apretar un clic, porque el cuerpo va a asociar este gesto con calma, con relajamiento, ¿verdad? Todo esto pues antes de salir a una exposición. También el mirar, tú tienes tu horizonte, ¿verdad? Esta es mi punta de la nariz y este es mi auditorio. Tengo 200 personas, 100 personas a mi izquierda, 100 personas a mi derecha. Puedo empezar mirando de atrás, en medio y adelante. Entonces voy a comenzar a mirar las puntas de las narices, ¿verdad? De mis interlocutores o miro a la frente. No van a mirar a los ojos directamente porque eso les va a producir nervios hasta que tengan contacto visual. Como recién están empezando en el discurso, entonces van a mirar su fondo, las frentes del auditorio o la punta de la nariz, avanzan, miran en la mitad y avanzan hacia adelante. Luego hacen un abanico, este es mi centro, ¿verdad? Que yo estoy proyectando. Luego hago como la manija del reloj y comienzo y miro a mi izquierda con mis miradas, miro las frentes de todas las personas. Cuando ya tenga contacto, comienzo a bajar a mirar los ojos. Y lo miro un segundo a cada persona de izquierda y luego voy a mi derecha un segundo, hago una pregunta al público y voy mirando a cada unos segundos. No lo puedo mirar mucho tiempo porque lo incomodo. No puedo mirar solo una persona mucho tiempo específicamente. Entonces voy comenzando y yo lo he hecho así. Un segundo, voy otro segundo a la otra persona y así. Voy girando, ¿no? Para tener contacto también con mi auditorio. Eso es muy importante en las estrategias del manejo escénico. Ahora, ¿qué otro punto nos puede dar ese nerviosismo cuando tenemos un entrevistado hostil? No sé si han hecho alguna entrevista, los estudiantes de la universidad, y les tocó un entrevistado muy difícil. Y esos entrevistados que tú le haces las preguntas y son así, cortantes, sí, no, o comienzan a mantener el lenguaje corporal cerrado. ¿Qué quiere decir un lenguaje corporal cerrado? Por ejemplo, los brazos cruzados, ¿verdad? Entonces, como que dicen, no quiero comunicarme, o se echan hacia atrás en su asiento, marcando cierta distancia, muestran, pues, son muy impacientes visiblemente, miran constantemente el reloj, que ya se quieren ir. No sé si les ha tocado ese tipo de entrevistado, pues a mí me ha tocado. O dan respuestas cortantes o muy, muy agresivas, ¿no? Como sí o no. Entonces, o ataques directos de confrontación. No sé si alguien ha tenido ese tipo de entrevistados aquí en esta tarde. ¿No han tenido ese tipo de entrevistados así duros, difíciles? Sí, a mí me ha pasado que solo te responden con Sí, respuestas no, cerradas, sí o no, y tienes exacto. que meterle una pregunta para que sea un poco abierta, pero el entrevistado, la mayor parte está en otra cosa, pero ahí va el campo que usted decía que tenemos que llevarlo al terreno de nosotros. Exacto, o son muy cortantes, ¿no? Y con eso, esos entrevistados son durísimos, porque a mí los más suaves son los que tú le haces una pregunta esa de largo y a ti te toca cortarlos, porque no pueden expandirse tanto, porque de pronto la entrevista, un ejemplo, te dan, un ejemplo, 3 minutos y tú tienes que sintetizar las preguntas y cortar
cuando tienes que cortar a tu entrevistado cuando se expande mucho, pues, en sus respuestas, ¿verdad? Creo que ahí es más difícil porque da vergüenza cortarlo de tanto que habla, entonces creo que es más difícil. ¿Y cómo los cortas? Hay que cortarlos, porque recuerda que tú lo estás llevando a su terreno, no estás permitiendo que él te lleve a su terreno. Eso me pasó con Pierina Correa aquí en Nueva York. No sé quién ha entrevistado a Pierina Correa, la hermana de Rafael Correa. Ella habla demasiado y se apasiona y comienza y se va de largo. Y yo le dije, bueno, entonces aquí en la radio de Delgado Travel, yo le entrevisté y yo le dije, bueno, Pierina, la entrevista está enriquecida y me encanta cómo te apasionas y hablas, pero nosotros tenemos que seguir porque el reloj continúa y tenemos más entrevistados. Vamos a la siguiente pregunta y la corté. Y va a la siguiente pregunta. Entonces, como ya le hice esa especificación, ya fue más cortante en sus respuestas. Entonces, así sutilmente uno los trae a su terreno con una sonrisita y los va cortando. Eso es muy importante, manejar esos cortes, porque a veces tienes que ser muy sutil. ¿Por qué? Porque puedes resentir a tu entrevistado. Y sobre todo si es político, ¿no? Entonces, es mantener también la neutralidad, no tomar los ataques de forma personal. Nuestro rol es preguntar, no discutir, ¿ok? Y no hay que alterarnos, ¿no? Entonces, y llevarlos, recuerden, siempre a nuestro terreno, ¿verdad? Eso es muy, muy importante también usar frases puente para cambiar sutilmente el tema y redirigir la conversación hacia el campo que tú, por ejemplo, más dominas en ese momento, ¿no? También hay que hacer preguntas estratégicas, porque así de esta manera va a romper su postura defensiva, realizándole, pues obviamente ahí vienen las preguntas guiadoras, las preguntas de punto de vista, porque esto lo va a obligar pues también a reflexionar y así pues va a bajar la guardia. Ahora es muy importante también apoyarse en los datos frente a una agresión de un entrevistado, ¿no? Porque ese va a ser nuestro mejor escudo. Son los hechos verificados, responder con información, no con emoción. Eso me pasó a mí con un político en Ecuador que me dice, no, es que yo no lo hice. Y yo le dije, rueda video, vamos a ver, usted dice que no lo hizo, vamos a ver, rueda video, veamos el video. ¿Qué dice el video? Entonces, ahí o se para y se va. Entonces, ahí tú estás documentando el hecho. Por eso que uno tiene que ir a una entrevista bien documentada y bien preparado, ¿ok? Eso dice usted, pero vamos a ver qué dice el video. Y ahí en el video le sacas la verdad, ¿no? Y tienes que manejarlo muy sutilmente, sobre todo cuando son políticos. Eso es muy, muy importante. Ahora, también otro punto que nos va a ayudar a disipar el miedo es estar bien preparados. Por ejemplo, muchos dicen, yo tengo problemas de dicción, no vocalizo, tengo problemas con el diafragma. ¿Qué hacer? No sé si en la universidad, porque cuando yo fui a estudiar comunicación, yo ya tenía la práctica, porque yo había venido a un canal de televisión. Yo empecé en Ecuavisa, Quito. Entonces, a mí me enseñaron el ejercicio del lápiz. No sé si ustedes le han enseñado el ejercicio del lápiz. Teddy, el del lápiz hexagonal. Sí, sí, Que a mí sí me tienes, lo han que tienes que enseñado. ponértelo en la boca, pero sí lo practican porque tú puedes saber muchísimos ejercicios, pero si no lo aplicas, no lo pones en materia, se quedó en el aire y no vamos a ser buenos profesionales. Entonces, ¿cómo hacer el ejercicio del lápiz? Sí lo saben, ¿no? Se lo ponen en la boca y comienzan a leer media hora al día, 15 minutos al día, en 2, 3 meses ustedes ven resultados. Eso nos enseñan a los comunicadores, nos enseñan a los canales de televisión, le enseñan a los actores. ¿Por qué? Porque el estar bien documentado, el estar bien informado, el estar bien preparado, ¿qué va a proyectar? Seguridad. Y eso va a hacer que nuestro grado de nerviosismo baje, ¿verdad? Ahora, otro ejercicio muy importante son los trabalenguas. ¿Sí sabían los trabalenguas? ¿Han hecho los trabalenguas? Sí, también nos han enseñado trabalenguas. Bueno, a mí me has enseñado y los hemos realizado. Eso. Y sientes que ha dado buenos resultados. O sea, te sientes la mandíbula más suelta, que te expresas mejor. Sí. Y los ademanes descriptivos y enfáticos, los ademanes descriptivos, los que describen forma, y los enfáticos, los que enfatizan. Nuestra expresión corporal. ¿Siente que manejan bien la expresión corporal?
¿Y los ademanes? Porque eso también los va a ayudar a estar preparados. Ahora, en el manejo del micrófono, este es mi micrófono, ¿no? Que yo uso acá. Entonces, estamos en una radio, no sé si me divisan bien ahí. Entonces, estamos en una radio, ¿verdad? Yo estoy locutando, voy a trabajar el diafragma. Muchas personas se ahogan porque no trabajan bien el diafragma, entonces tienen que alzar la barbilla, locutan, ¿verdad? Bajan, cogen aire. Es cuando estás nadando y coges aire para volver a seguir. Entonces, alzo mi barbilla, cojo aire, bajo y sigo locutando, ¿no? Si saben cómo manejar el diafragma, ¿correcto? Sí les enseñaron, ¿no? ¿Verdad? A mí Eso. no. A mí me han enseñado lo del lápiz y lo del trabalengua, pero eso que usted está enseñando en este momento, la verdad que no lo conocía ese ejercicio. ¿No conocías qué es el diafragma? El diafragma sí, pero el ejercicio que usted está dando Es del micrófono. Eso es y muy pulso, no. exacto. Eso, por ejemplo, estás en una radio, tú estás locutando, alzas un poco la barbilla para coger aire, respiras, ¿verdad? Ahí ya voy a trabajar el diafragma. Bajo, ya cogí aire, ¿verdad? Y comienzo y sigo locutando. De nuevo, cojo aire. ¿Por qué? Porque si tú lo haces desde el micrófono, va a retumbar, te va a salir un flick-flack, ¿verdad? Y no es correcto, no es ético, no es profesional. Entonces siempre es bueno alzar la barbilla, cojo aire, bajo y sigo locutando. Entonces esa es la correcta postura, ¿no? Para locutar. Obviamente nuestros hombros van a ir anclados hacia atrás y nuestra barbilla derecha para ayudarnos en la precisión de la locución. También otro punto muy importante es practicar el primer minuto para superar el pico de estrés, ¿no? Antes de salir a una exposición. Por ejemplo, cuando ustedes hacen tienen que exponer, no sé cómo es ahora, ¿no? Con estos papeles grandes, con acrílicos, tienen que hacer exposiciones y sienten nervios. ¿Qué hacen en ese momento para relajarse? Se comienzan a aplastar los dedos. ¿Qué hacen y cómo lo manejan? Porque eso pasa en las exposiciones universitarias. Y me imagino que les ha pasado. Jacqueline, Jacqueline, tienes toda nuestra atención. Adelante. Solamente para contar algo con respecto al diafragma. Ok. Bueno, mi tía, ella estudió el conservatorio, ella estudió canto. Ok. Ajá. Entonces ella siempre nos enseñaba que para llenar el diafragma muchos cometen el error de que inhalan y elevan los hombros y se estira, y eso equivale a cero aire, ¿sí? Entonces siempre me indicó, para que tú cantes y retengas el oxígeno, usa la técnica del diafragma, pero sin subir los hombros, y tú tienes que darte cuenta que las costillas se te abren. Se Entonces, ensanchan. se ensanchan, Ujú. y obviamente al principio va a doler, pero es una técnica que sirve mucho para los cantantes y obviamente para el área de momento de comunicación. Y es verdad que a veces cuando están hablando, se escucha feísimo ese aire, y ahí Ujú. nota la falta de conocimiento, porque lamentablemente algunos lo hacen. Entonces ahí se ve que desde la academia no le están enseñando estas técnicas fundamentales que deberían ya al momento del aire, nada de esos sonidos, nada de ruidos y todas esas cosas. Entonces, mantener los hombros y que se abran las costillas y que el aire salga fluido. Eso nada más para contar, ¿sí? Porque es una técnica que también usan en el canto. Claro, y sobre todo, yo manejo grupos musicales, sobre todo en el canto es más fuerte inclusive. Porque imagínate, Sí. si tú tienes que cantar varias canciones, tienes un repertorio de 15 canciones en una hora, es más fuerte el trabajo del diafragma, porque te puedes ahogar donde no lo manejes bien y te comienza y te falta el aire, que un periodista, para un comunicador es más suave, ¿verdad? Pero para un cantante ya necesitas trabajar, ya tener un diafragma súper entrenado, Y ahora que porque si recuerdo no te va a doler. cuando yo hablo con las personas, me gusta hablar, y ahí es donde pongo la técnica del diafragma, porque yo necesito hablar fluido y a veces rápido, pero que no se corte. Entonces yo me separo un rato, lleno mi diafragma y de ahí yo hablo con la persona fluidamente, así estamos hablando, porque a veces uno corta
respira y eso también es incomoda. Entonces, uno ya tiene que ir preparado todo eso. Entonces, yo sí hago esa técnica siempre cuando quiero hablar con alguien. Me hago un lado, lleno mi diafragma y ahora sí, vamos. Ahí en ese momento y habla y habla y habla y habla y habla fluidamente, sin cortar, sin nada. Entonces, eso es, Katy. Sí, pero tienes que llenarlo varias veces, o sea, hablas y ahí te quedas sin aire. Y de nuevo tienes que volver a llenar el diafragma. Sí, Eso, claro, pero sí lo lleno y ahí hablo, converso y de ahí pauso, obviamente donde tengo que pausar y aprovecho otra vez llenando mi diafragma y así mismo. Pero eso ayuda hartísimo para no estar cortando, o ya me quedé sin aire. No, eso fluye y eso es lo importante de usar esta técnica. Que yo lo uso en el ámbito secular, lo uso mucho más, imagínense en el periodismo o en el canto. ¿tú también eres comunicadora? ¿Estás estudiando? No, pero yo estuve en la Radio Morena, estuve ahí con Pepito y con el profesor Javier Cuello, entonces también Ah, estuve con Pepito lo él. conozco. Sí, y ya partió con Dios, ¿Aparte con quién? que ya falleció Pepito, Ah, sí, sí, sí. Claro, lamentablemente. Ujú. claro, eso es muy importante. Mira, ahí veo pues que algunas alumnas no saben lo que es el diafragma. Es muy importantísimo en el comunicador porque si no uno le va a faltar el aire y se comienza a ahogar y obviamente te vas a debilitar, te vas a quedar a medio camino. Entonces es muy importante trabajar bien el diafragma, porque eso nos va a dar proyección y seguridad, ¿no? También, pues obviamente las preguntas estratégicas son muy importantes. Las preguntas abiertas, también hacerlas a nuestro entrevistado y también hay preguntas pues también cerradas, ¿no? Las preguntas abiertas son las preguntas pues libremente, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Eh, yo, ¿Alguna yo, pregunta? sí, yo sí tengo una pequeña pregunta. Buenas Ujú. tardes. ¿Cuál es el error más común que cometen los periodistas cuando una entrevistada se pone hostil? Bueno, el periodista debe tener la calma y no, recuerda que no es el problema, sino cómo lo manejamos. Si el periodista se pone agresivo, el entrevistado se pone agresivo, se pone difícil, entonces uno no le va a responder de igual manera. Recuerda que uno lo va a llevar a su terreno, ¿verdad? Entonces no debemos de tomarlo a pecho a la ligera y no ponernos a discutir, ¿no? Porque recuerda que si uno se altera, él gana el control. Entonces no hay que tomarlo de forma personal, porque nuestro rol es preguntar y dirigir a nuestro entrevistado. Eso es muy importante. Es como que no sé si ustedes han entrevistado a Carlos Vera. Bueno, él es un buen entrevistador, muy, muy directo. Entonces, bueno, yo lo he entrevistado. Entonces, él sí es un poquito especial, ¿no? Como colega, para lidiar con una entrevista, pero uno tiene que manejar la entrevista en ese momento y no dejar, pues, que nos maneje a nosotros. Eso es muy importante. Esther, ¿tienes alguna otra pregunta? Ok, dice Polibos quisiera hablar. No, Sí, adelante. yo tengo una pregunta sobre los entrevistados que son hostiles. Por ejemplo, acá en Estados Unidos es muy conocido que Trump se pone muy agresivo, inclusive corta a las entrevistadoras. Un caso no tan del mismo nivel pasaba hace mucho tiempo en Ecuador con Correa, que también se ponía hostil con las entrevistadoras. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo tú puedes bajarle ese nivel de enojo al entrevistado para poder continuar Bueno, la entrevista? bueno, siempre la sonrisa ayuda muchísimo y sutilmente, ¿no? Eso me pasó con Perina, que Perina, pues, ella en la entrevista, ella es una tigre, es un poco violenta, inclusive en sus respuestas, y habla muchísimo, y es complicado entrevistar un poco a Pierina Correa. Entonces, que yo la hice? Yo le dije, mira, estamos apasionadas con la entrevista, está muy bonita y me encanta lo que estás pues respondiendo, pero tenemos que continuar, ¿no? Porque tenemos más preguntas y los oyentes te están escuchando. Entonces, ahí yo sutilmente la llevé a otra pregunta y ella
se mostró relajada, no se incomodó ni no se enojó, no, o sea, se portó relajada. Entonces, así uno maneja la situación. Con una sonrisa ayuda muchísimo y la corta sutilmente, ¿no? Así como yo lo hice con ella y lo he hecho con otros entrevistados, que sí a muchos le cuesta, inclusive en la radio, y otra persona me dice, ¿cómo tú lo haces? Porque yo no puedo, es que me va a pegar o me va a enojar. Yo le dije, no, porque con una sonrisa lo cortas. El tiempo es oro y el reloj sigue y hay que cortarlos. Sutilmente se los corto, yo soy buena para eso, entonces yo no tengo problema. Poli, vos quisiera hablar, adelante. Y ahora, el lado opuesto, la otra cara de la moneda. ¿Cómo tú haces para obtener la respuesta para entrevistados que se van por las ramas? Ejemplo, en el año 2023, cuando estaban la segunda vuelta, que hubo la entrevista con los candidatos, a Noboa se le hacía la misma pregunta y no respondía concreto. Ahí había el límite de tiempo de 1 minuto, pero en este caso, si no tenemos el límite de tiempo de 1 minuto, ¿cómo haces para reformular esa pregunta y obtener las respuestas a pesar de que ya te la van negando 3 veces y es más que obvio que no la quieren responder? Exacto. Bueno, voy directo al tema, yo soy muy directa, entonces yo le diría, si en el caso de Daniel, bueno, yo he entrevistado a Daniel, para mí no es complicado entrevistarlo a él, es más suave. Entonces yo le diría, Daniel, recordemos el tema de la entrevista, por favor. Centrémonos en el tema de la entrevista, el tema central de la entrevista. Para eso estamos aquí, para eso hemos venido, para responderle a tu público, a tus ciudadanos que te están escuchando. Y ahí los rediriges. Directo, o sea, claro, sutilmente, ¿no? Obviamente no le vas a gritar, oiga Daniel, pero ¿qué le pasa? Mire que se está saliendo la entrevista. No, Daniel, mira, recordemos el tema de la entrevista, pues el público te está escuchando. Entonces ahí lo diriges de nuevo, lo rediriges a la entrevista. Eso pasa muchísimas veces, pero recuerda que uno tiene el control, uno lo lleva a su terreno, no permitir que él me lleve al suyo. Nancy Moncayo, te Sí, escuchamos. yo tengo dos preguntas, no sé si Sí, hacer las dos al mismo tiempo. sí, haz una y luego la siguiente. Ok, la Y de- primera es sobre estos 5 elementos que estamos viendo en este momento en pantalla. Ajá. ¿Cuál sería el más difícil de aplicar en una entrevista? ¿Y por qué? Por ejemplo, que tienes que apoyarte en los datos pero dime cuál de los 5 a ti te llamaría más la atención, desglosarlo, porque eres tú la que está formulando la pregunta. Sobre eso va la segunda pregunta. Para mí es usar el silencio a tu favor, ¿ya? ¿En qué situaciones podemos utilizar este silencio para que sea una herramienta como que efectiva, a diferencia de hacer una pregunta adicional? Bueno, en sí, nosotros tenemos que ser directos en el momento de la entrevista, ¿verdad? Eso es muy importante. Por ejemplo, aquí, como vemos en el ítem, en la ruedita, dice, haz preguntas estratégicas, llévalo a tu terreno, mantener neutralidad, ¿verdad? Apóyate en los datos, es muy importante estar informado. Por ejemplo, si un entrevistado te dice, pero es que me están culpando de cierta situación, pero yo no he sido, y tú tienes un respaldo, por ejemplo, de un video de que, de que él sí está en esa situación, eso me pasó a mí, entonces, bueno, estimado, usted está comentando eso, pero vamos a ver qué dice el video. Rueda video y ahí le sale el video. Entonces estás documentando con información, que eso es muy importante. Ahora, en el caso de usar el silencio a tu favor, en el caso de usar que el periodista, perdón, use el silencio a su favor, en este caso, pues no es viable, porque tú tienes que refutar sutilmente a tu entrevistado. Recuerda, tú lo tienes que llevar a tu terreno, no permitir que él te lleve al suyo. Entonces, no, ahí en ese caso, tú no puedes quedarte en silencio porque tú estás dirigiendo la entrevista y estás siendo también el moderador de tu entrevista. ¿La otra pregunta que tenías? Ok, no, esas eran las dos preguntas, pero realmente, si no es como que muy favorable usar el silencio, ¿cuándo podemos como que saber llevar
este elemento de usar el silencio a tu favor, porque si bien es cierto, nos dicen bueno, a mí me han dicho en mi carrera de comunicación que uno no debe interrumpir al entrevistado, aquí también nos dicen, bueno, no nos desviemos del tema que estamos hablando, vamos por esta pregunta, por ejemplo, el presidente que usted puso el ejemplo. ¿Cómo saber diferenciar de que debemos hacer como que este pare a la respuesta o usar el silencio o quedarnos callados para que siga dando su respuesta? Bueno, depende, recuerda que uno maneja tiempos con el entrevistado. Por ejemplo, si yo tengo una hora en un programa radial, una hora política, por decirlo así, ¿verdad? Y me dieron solamente el segmento de entrevista 5 minutos. Entonces yo sé en 5 minutos cuántas preguntas voy a formular. Y en ese caso, pues yo no me puedo quedar en silencio, porque si yo tengo solo, el productor me dice, Gatioja, tienes solo 5 minutos, tienes un espacio de 5 minutos, yo tengo que conectar esos 5 minutos con varias preguntas y yo cortarlo. O sea, en comunicación ahora te están enseñando que no debes cortar a tu entrevistado, pero si te dan un tiempo, tú tienes que cortar a tu Lo que nos han entrevistado. dicho es, a ver, si ustedes están dando una entrevista, tienen que dejar que la persona a la que estén entrevistando termine de dar su punto de vista o su respuesta, porque no se ve bien que ellos estén hablando y uno esté en cada respuesta o a cada momento diciendo, bueno, vamos por la siguiente pregunta o ya vamos al siguiente tema. Bueno, yo te digo con lo que hago yo con Pierina, que habla muchísimo. A mí me dieron en ese espacio media hora y yo tenía muchas preguntas, ¿verdad? Entonces yo tengo en mi mente, eso te da la experiencia, por ejemplo, yo tengo en mi mente, ella tiene que responderme esa pregunta, un ejemplo, en 2 minutos. Y ella ya tiene 3 minutos. Yo manejo el reloj. Entonces ya va 3 minutos. Entonces yo la corto porque yo no voy a tener mi encuadre en la hora que el productor me dijo que yo tenía que terminar. Entonces ahí donde yo la corto sutilmente. ¿Por qué? Porque ya tuvo 2 minutos y algo para explayarse en su respuesta. Entonces sutilmente la corto porque yo tengo que continuar las otras preguntas. Porque el productor mismo te dice por el apuntador, córtala. No sé si ustedes saben lo que es manejar el apuntador. Tú tienes un productor y en la entrevista tú tienes un apuntador. Entonces el productor te dice, córtala, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. Entonces tú tienes que cortarlo, porque si no, no llegas al tiempo y tienes más entrevistados encima y tienes un tiempo que te dan establecido y tú tienes que cumplir ese tiempo. ¿Ok? Teddy, Sí, igual adelante. el tiempo es relativo y depende de la entrevista, porque también puede hacer una entrevista tipo perfil, ahí sí se puede expandir lo que sea el entrevistado y si también es grabada la entrevista. Si es en vivo y necesitas sacar la información, necesitas cortarlo y ir a la pregunta que tiene que responderte sí o sí. Exacto. Por ejemplo, yo no he tenido trabajos grabados. Han sido en vivo en el momento, o sea, que la ciudadanía está ahí escuchando. Y en el momento, pues me tocaba cortar en el caso de Perina y otros entrevistados acá en Nueva York. Yo los corto, porque yo tengo un tiempo y tengo un apuntador y tengo un productor que me está diciendo, córtala, o ya llevan una respuesta 3 minutos, córtala. Entonces tú tienes que cortarla, porque por lo general esas entrevistas son en vivo y tú no puedes dejarla explayarse mucho tiempo. Obviamente, si tú ya estás en un programa grabado donde vas a editar y vas a cortar la edición de su respuesta, ese es otro manejo. Pero si es un programa en vivo, tú tienes que cortar a tu entrevistado porque tienes un tiempo. Es que si tú no lo cortas, el productor te va diciendo por el apuntador que ya te tocó cortarlo. Y si tú no manejaste bien esa entrevista, ¿sabes lo que va a pasar en un mes? El productor te va a decir muchas gracias y va a contratar a otra persona. Y te va a decir gracias, chao. No sabes cortar a tu entrevistado, no sabes manejar una entrevista. Y te dice muchas gracias, será para la próxima. Por eso que a veces despiden a periodistas, pero para eso tienes que estar preparados. ¿Ok? Eso es más con los programas en vivo. Esther tenía alguna pregunta. Esther Valencia. Hola, sí, buenas tardes de nuevo. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una pregunta agresiva y una pregunta estratégica? Una pregunta agresiva y una pregunta estratégica. Estratégica, sí. Bueno,
Recuerda pues que un comunicador, una pregunta agresiva, no sé a qué le llamas, una pregunta como, oiga, ¿y usted dónde sacó los fondos para la campaña política? ¿Qué es Sí, para ti una claro. pregunta agresiva? Eso. Bueno, Sí, pues claro, pues un periodista no puede hacer ese tipo de preguntas porque ya es una pregunta muy hiriente, ¿no? Hay que tener pues también métodos para formular preguntas. Entonces no se puede formular ese tipo de preguntas, hay que hacer una pregunta estratégica si uno quiere saber sobre un tema, pero meterse con, por ejemplo, robos de fondos en situaciones más fuertes, uno tiene que estar muy bien documentado y no, es mejor no hacerlas, ¿no? Y obviamente consultar tu banco de preguntas antes de salir al aire, si es un programa en vivo, con tu productor. Es muy importante si tienes alguna duda de las preguntas, formularlas con, ver con tu productor. Mira, yo hacía eso con el dueño del medio de comunicación, yo iba con mi banco y le digo, mira, aquí tengo estas preguntas, y él me decía, porque a veces te cambian las preguntas los productores o los dueños del medio, porque hay intereses creados también. Mira, esta pregunta táchala, esta pregunta no la hagas, esta pregunta sí, o cambia esta pregunta porque esto me conviene que respondan. Pero en ese caso, Esther, yo sí te sugiero que no hagas así esas preguntas pues muy fuertes. Teddy, ¿me escuchas? Adelante, Sí, tienes toda nuestra yo, atención. yo trabajo más en el medio deportivo y he tenido compañeros o colegas que en las ruedas de prensa después de los partidos confunden qué es ser directo con ser agresivos. Y es lo que quería Mm, comentar un poco. Cuando es tema de ujú, política también ha pasado y he visto ujú. entrevistas y se confunden de la manera de ya faltar el respeto a la persona y no al profesional que te estás difiriendo. Dirigiendo. Claro que sí, no, pues ya son preguntas ya agresivas. Y eso, pues no, pues te van a poner un alto, ¿no? El entrevistado te va a decir, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pruebas tienes? Y eso pasa más. El jefe de prensa te pone el pare y al siguiente, lo que pasa Ujú, generalmente en la política y en todos los aspectos acá en Ecuador es ujú. que te relegan o ya te bloquean. Y ahí no solamente pierde el comunicador, sino que pierde el medio. No, y obviamente te van a despedir. Claro, eso eres acreedor a que te despidan, o si haces varias entrevistas mal, pues a la primera te dicen, depende del productor que tengas, el jefe inmediato te dice, mira, gracias. Pero por eso es muy importante estar muy bien preparadas, usar todas las estrategias para formular las preguntas. Y es mejor si ustedes como estudiantes deben tener, por ejemplo, licenciados aliados que te ayuden o personas que ya tienen mucha experiencia en el campo comunicacional. Mira, tengo este banco de preguntas, mira cuál puedo cambiar, si esas están bien, o consultarle a tu jefe inmediato, a tu productor. Es mejor eso a que cometas un error si es un en vivo, o sea, es peor. Es peor eso a que no consultes antes. ¿Verdad, Teddy? Bueno, a ti te ha pasado en el fútbol, parece, ¿no? Tuviste una experiencia en el fútbol, ¿no? En realidad también no directamente, sino a colegas que en sí son fanáticos que se hacen llamar periodistas. Entonces ahí sí hay que mantener la ética y es lo que yo he tratado de hacer cuando me ha tocado preguntar en las ruedas de prensa, porque en sí estás dirigiéndote a una persona que está cumpliendo un trabajo como cualquiera de nosotros, así sea político, así sea director técnico, presidente, cual sea, es una persona que tienes que dirigirte con respeto y así como usted dijo, si tiene un apoyo de un video que él dijo que no hizo, y si lo tienes que demostrar. Es lo que quiere escuchar la gente, porque en realidad muchos canales solo hacen lo que los políticos quieren que les pregunte y eso no ayuda a Ujú. a la democracia. Exacto, claro que sí, uno tiene que estar bien documentado y si vas a decir algo, tú tienes que respaldarte con un video, porque si no, sabes que eso te pueden hacer una denuncia, ¿no? Por injurias y calumnias. Entonces los periodistas debemos de cuidarnos también de ese tipo de denuncias y tener credibilidad en el momento de una entrevista. Es muy interesante este tema de las entrevistas, a mí me apasionan y me encantan. Entonces siempre hay que estar documentado y sobre todo pues con videos para no quedar mal informados nosotros o sin ética o sin credibilidad o sin falta de profesionalismo. Entonces eso es muy importante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya cumplimos la hora, ¿no? Sí, ya son las 7:06, ¿correcto?
Correcto. No sé si terminaron todas las diapositivas con Samuelito. Sí, ahí está. Ya. Yo Thank tengo una you. pregunta final. Como parte del programa, las estudiantes tienen que hacer entrevistas en la calle, pero muchas veces tienen miedo de hacer entrevistas en la calle. Y lo que siempre escucho es que la gente no le gusta ser entrevistado, yo les pido de 1000 formas y no me dan la entrevista. ¿Qué hacer para convencer a una persona que te ceda la entrevista? ¿Qué palabras? Primero vamos a ver cómo vamos vestidos físicamente, cómo estamos, porque qué vamos a proyectar. Por ejemplo, la imagen vende. Si una persona viene muy sencilla, ¿no? Bueno, y no, la ropa no está planchada, no está limpia, y me dice, oye, ayúdame con una pregunta o quiero hacerte una entrevista, y primero te van a mirar de pie a cabeza, ¿verdad? Entonces, para empezar, cuidemos la imagen, estar limpios, pulcros, planchados. Y luego depende si vas a hacer una pregunta en forma de encuesta o una pregunta directa. Una pregunta en forma de encuesta. En mi caso, por ejemplo, yo siempre he considerado que pues nuestra imagen tiene que verse siempre bien, o sea, cuidar, como se dice, nuestra imagen para que las Pulida, sí. confíen Ujú, en cuanto uno quiere realizarle alguna entrevista. ujú. Y por ahí he escuchado como que, no es tan importante la imagen, ven vestida normal, ven pues así, pero yo siempre he creído y considerado que realmente la imagen te da confianza y seguridad, en este caso a las personas. Las personas Exacto. que no conocen de nada y nosotros nos acercamos pues como medios o como estudiantes, lo que sea, a quererlos entrevistar. Ellos primero necesitan sentir confianza para poder igual darnos permiso de usar su imagen o de grabarlos de alguna manera, ¿no? Exacto, entonces es muy importante. Eso nosotros hicimos como un experimento social hace años. Pusimos una chica muy sencilla y con unos zapatos medio rasgados y una chica pues bien uniformada, bien puesta. Y a la chica con los zapatos rasgados y con los pantalones casi gastados no le dieron la entrevista. La miraban de pie a cabeza, pusimos una chica bien puesta con una mejor expresión corporal. Hay que cuidar la expresión corporal. Cuando vamos a hacer eso, aparte de ir puliditas, ¿no? Con nuestra piel pues bien arregladita, con el cabello bien recogido, si podemos maquillarnos, bien vestida, los hombros dan seguridad, los hombros hacia atrás. ¿Qué hacemos por lo general nosotros? Vamos así, mira, si yo voy así con los hombros todos adelante y no voy erguida, ¿qué le estoy diciendo a mi entrevistado? Yo no interesco, estoy débil, cansada. Y tampoco Entonces, se ve profesional. exacto, no se ve profesional. Entonces, ¿qué yo quiero? Que la persona diga, wow, esta es una profesional en comunicación. Ella viene, pero arrasando, ¿no? Como la canción. Entonces voy con los hombros hacia atrás, voy muy segura, bien derecha, ¿no? Entonces voy y me acerco. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Katy. ¿Cuál es tu nombre? Y me dice Fernando. Fernando, qué bueno verte esta mañana. ¿Vives por aquí cerca? Sí, no, mira, me voy al trabajo. Ah, mira, Fernando, voy a ser muy breve contigo. Mira, quiero que me ayudes con una pregunta en una forma de encuesta. Es súper breve para la comunidad. Y vas y le lanzas la pregunta. ¿Qué te la va a dar si te acercas de esa manera con una sonrisa bien puesta, con los hombros hacia atrás, mostrando seguridad, sobriedad? Yo te aseguro que te va a contestar la pregunta porque yo lo he hecho, yo fui estudiante y a mí nadie me dijo que no. Todos me buscaban, venga, venga, yo también, o se acercaban al micrófono. Entonces es muy importante la postura y todos los puntos que he mencionado y te van a dar, Ricardo, la entrevista. Es que es raro que no te la den. Exacto, yo ahorita Ahora, quiero aprovechar este momento para que Esther y Zulín le pregunten a Katiuska qué otras limitantes ustedes ven para el día de ujú. mañana que vamos a estar en la Universidad Católica. Hagan Ah, preguntas. Recuerden, mañana es el conversatorio del EXTA, Universidad Católica, y The Circle, que es del representante de la Unión Europea acá en el Ecuador. Entonces, ok. ¿qué otras limitantes Zulín y Esther encuentran para hacer preguntas? Porque esto sí quiero que quede bien claro, porque todos los días tenemos que hacer preguntas en la comunidad. ¿Y Y quiero cuántas que se preguntas quede tienen que segura. hacer al día, Ricardo? Tienen que hacer 2 entrevistas. Por ejemplo, una pregunta puede ser sobre el alza de pasajes, otra pregunta puede ser sobre si han sido víctimas de algún acoso o violencia de género, algún tema de interés de ese día. A la comunidad, Correcto. ajá. Esos son problemáticas sociales. Pues, acoso, otro tema acoso, ¿no? Porque esta es la Ok, semana de acoso y violencia de género.
Y justo Son mañana temas la conferencia interesantísimos. van a hablar sobre eso y como jóvenes políticos tienen que mejorar estas condiciones. Justamente por ahí va mi próxima pregunta, disculpe que los interrumpa. Esos temas son un poco delicados cuando tú te le acercas a la gente, porque a mí cuando yo me acerco a las personas a consultarles, chéverísimo, me aceptan y todo, pero cuando son temas, cuando se hablan temas de extorsión, temas de acoso, de abuso, de bullying, es un poco más complicado porque son temas sensibles, los entiendo, y a veces las personas se hacen un poco racias. ¿Cómo llegar a esa persona para que pueda salir en la cámara? Porque ellos te dicen, yo te puedo dar, pero en voz, no en la cámara, no No me quiero salir en la grabes, te cámara. pueden decir. Ajá. Bueno, la seguridad que tú proyectas es importante. Los hombros hacia atrás, eso te va a ayudar muchísimo. El que escuchen que estás pronunciando bien, porque si tú vas a acercarte, oiga, me ayuda con una preguntita, te van a decir, ¿quién es esta? Entonces, hay que tener una buena dicción y, o sea, yo te digo en la experiencia, porque yo fui estudiante también de comunicación, yo nunca tuve esa situación, ¿no? Ya te digo, es como que la sonrisa, em, como que quiebra toda esa situación, porque es importante cómo tú te acerques y cómo te sientas tú antes, que tú te lo creas lo que vas a preguntar y la seguridad que tú tengas y que quieras proyectar. Y dos, cómo están vestidas, también es importante.